Bueno, yo voy a exponer alteraciones de la hemostasia. La hemostasia se refiere a la detención del flujo sanguíneo. Proceso normal de hemostasia se regula mediante un conjunto complejo de activadores e inhibidores que mantienen la fluidez sanguínea y evitan que la sangre salga del compartimiento vascular. Las alteraciones de la hemostasia se clasifican en dos categorías principales, en trombóticas y hemorrágicas. La hemostasia es normal cuando estalla un vaso sanguíneo para evitar la pérdida de sangre y la hemorragia. Es anómala cuando provoca una coagulación sanguínea inapropiada o cuando esta es insuficiente para detener el flujo sanguíneo desde el compartimiento vascular. Esta se divide en tres etapas: constricción vascular, formación del tapón plaquetario y coagulación sanguínea. La hemostasia se completa cuando el tejido fibroso crece hacia el coágulo y sella el agujero en el vaso. Aquí podemos ver la vasoconstricción, formación del tapón plaquetario, coagulación sanguínea, retracción del coágulo y disolución del coágulo. La constricción vascular, esta produce vasoconstricción y reduce el flujo sanguíneo. El vasospasmo inicia una lesión endotelial y es causada por mecanismos locales o murales. La prostaciclina, otra prostaglandina liberada por el endotelio del vaso, produce una vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria en el endotelio circundante no lesionado. Formación del tapón plaquetario. Las plaquetas son fragmentos de células sin núcleo, tienen forma esférica como una membrana plasmática simétrica, cubierta por una capa de glucoproteínas, glucosaminoglucanos y proteínas de la coagulación. Las plaquetas o trombocitos derivan de los megacortocitos. Tienen una vida de 8 a 12 días después de los macrófagos se encargan de descomponerlas y eliminarlas. Una de las glucoproteínas más importantes es la que se une al fibrinógeno y junta las plaquetas entre sí. La forma de las plaquetas se mantiene a través de microtúbulos y filamentos de actina y miosina que soportan la membrana celular. Las plaquetas tienen mitocondrias y sistemas enzimáticos capaces de reducir trifosfato de adenosina y disfosfato de adenosina. También poseen las enzimas necesarias para la síntesis de la prostaglandina que se requiere por su función de la hemostasia. Mm, Aquí vamos a hablar sobre la acción de las plaquetas, que requiere una molécula de factor de von Willer-Frank que se filtra hacia el tejido lesionado desde el plasma. Este factor es producido por las células endoteliales de los vasos y circula en la sangre como proteína transportadora para el factor de coagulación 8. La adhesión a la capa subendotelial del vaso ocurre cuando el receptor de plaquetas se une en el sitio de la lesión, lo que liga la plaqueta a las fibras de colágeno expuestas. Eh, La agregación plaquetaria ocurre poco después de la adhesión. La secreción del contenido de los gránulos en las plaquetas actúa como mediador. La liberación de los contenidos corporales densos es muy importante porque se requiere calcio para el componente de coagulación de la hemostasia y el ADP es un mediador de la agregación plaquetaria. Etapas de la hemostasia. Coagulación sanguínea. Numerosas sustancias que promueven la formación del coágulo, factores de procoagulación, la inhiben, factores de anticoagulación, controlan el proceso de coagulación. Cada uno de los factores de procoagulación o coagulación. El proceso secuencial asegura que no ocurre un episodio masivo de coagulación intravascular. Las anomalías del proceso de coagulación se presentan cuando uno o más de los factores son insuficientes. Los factores de coagulación son proteínas sintetizadas por el hígado. La vitamina K es necesaria para la síntesis de los factores 2, 7, 4 y 10. Y la protrombina y proteína C. El calcio es necesario todos los pasos del proceso de coagulación, excepto en los dos primeros. El proceso de coagulación se debe a la activación de los que tradicionalmente se designa como las vías intrínseca y extrínseca, que forma el activador de la protrombina. La vía intrínseca, que es un proceso hasta cierto punto lento, comienza en la circulación con la activación del factor 7. La vía extrínseca, bastante más rápida, inicia con el traumatismo del vaso sanguíneo, los tejidos circundantes y la liberación del factor tisular o tromboplastina tisular. Eh, la antitrombina 3 inactiva los factores de coagulación y neutraliza la trombina, la última enzima en la vía para la conversión de fibrinógeno en fibrina cuando la antitrombina 3 forma un complejo con la heparina de origen natural.
La proteína C plasmática actúa como un anticoagulante al inactivar los factores 5 y 8. Las mujeres con factor 5 de Leiden, combinado con el efecto protrombótico del embarazo, están en alto riesgo de tener resultados adversos en la gestación. Altera la vitamina K de una manera que reduce su capacidad para participar en la síntesis de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K en el hígado. La heparina se une a la antitrombina 3, lo que causa un cambio de conformación e incrementa la capacidad de la antitrombina 3 para inactivar la trombina, el factor X, otra trombina, factores de coagulación. Al promover la inactivación de los factores de coagulación, la heparina, por último, suprime la formación de fibrina. Aquí podemos ver una coagulación sanguínea. La retracción del coágulo. En condiciones normales, el coágulo se retrae dentro de los 20 a 60 minutos que siguen a su formación, lo que contribuye a la hemostasia al extraer al suero del coágulo y unir los bordes del vaso roto. Las plaquetas, por efecto de la acción de sus filamentos actina y miosina, también participan de la retracción del coágulo y la hemostasia. La retracción del coágulo requiere grandes cantidades de plaquetas y cuando no se lleva a cabo indica un recuento bajo de estas. La disolución del coágulo. La disolución del coágulo de sangre comienza poco después de su formación. Esto permite que el flujo sanguíneo se restablezca y que ocurra la reparación tisular. El proceso por el cual se disuelve un coágulo se llama fibrinólisis. Se convierte en su forma activa, la plasmina, mediante activadores de plasminógeno formados en el endotelio vascular, el hígado y los riñones. La hipercoagulabilidad relacionada con el aumento en función plaquetaria. La hipercoagulabilidad, debido al aumento de la función plaquetaria, produce adhesión de plaquetas, formación de coágulos plaquetarios, interrupción del flujo sanguíneo. Las causas del aumento en la función plaquetaria son perturbaciones del flujo, lesión endotelial y mayor sensibilidad de plaquetas a factores que producen adhesividad y agregación. La trombocitosis, etiología y patogenia. En el término trombocitosis se utiliza para describir las elevaciones en el recuento plaquetario arriba de 1 millón. Las trombocitos pueden presentarse como proceso reactivo secundario, como un proceso esencial primario. Su etiología y patogenia es la hormona clave en la regulación de la diferenciación de megacardiocitos y la formación plaquetaria. La trombosis primaria es esencial una alteración mieloproliferativa, que es la médula ósea de las células madre hematopoyética, aunque las contracciones de trombopoyetina suelen ser normales en la trombocitis. Esencial, las anomalías en el receptor de trombopoyetina y el enlace de plaquetas causan valores más altos del esperado de trombopoyetina libre. Esto conduce al aumento en la proliferación megacariocitos y la producción de plaquetas. Trombosis secundaria. La causa más frecuente de trombocitosis secundaria es un estado patológico que estimula la producción de trombopo. El resultado es el incremento de la proliferación de megacariocitos y la producción de plaquetas. Sin embargo, el recuento plaquetario pocas veces excede a 1 millón. Las causas subyacentes más habituales de trombocitosis secundaria incluyen daño celular secundario, intervención quirúrgica, infección, cáncer y padecimientos inflamatorios crónicos. La hipercoagulabilidad relacionada con el aumento de la actividad de coagulación. Aquí se debe a la formación de trombos debido a la activación del sistema de coagulación. Puede ser el resultado de alteraciones primarias genéticas o secundarias adquiridas que afecta los componentes del proceso de coagulación de la sangre. Incremento de los factores procoagulantes o disminución de los factores anticoagulantes. Alteraciones hereditarias. Una trombofilia hereditaria frecuente causa resistencia a la proteína C activa. Esta resistencia constituye aproximadamente el 20% de los episodios iniciales de trombosis, el 50% de la trombosis hereditaria y el 60% de los sucesos trombóticos en individuos con concentraciones normales de proteína C, proteína S, antitromboina y anticuerpos antifosfolípidos. La hipercoagulabilidad se relaciona con el aumento en el riesgo de TEV. Alteraciones adquiridas. Entre los factores adquiridos o secundarios que conducen al aumento de la coagulación y trombosis se encuentran la estasis venosa por reposo prolongado en cama inmovilidad, infarto de miocardio, cáncer, estados hiperestrogénicos, hábitos tabáquico, obesidad y anticonceptivos orales. Asimismo, la hipercoagulabilidad es frecuente en el cáncer y la
Septicemia. El síndrome antifosfolipídico. Esta afección se relaciona au- con autoanticuerpos, sobre todo inmunoglobulina, dirigidos contra fosfolípidos de enlace a proteínas, cuyo resultado es el incremento de la actividad de la coagulación. La alteración puede ser un padecimiento primario que se presenta aislado con signos de hipercoagulabilidad, una afección secundaria, algunas relacionadas con lupus, eritematoso y timético. Vías posibles del síndrome antifosfolipídico. Los anticuerpos pueden dirigirse a una proteína sérica de enlace o fosfolípidos que funciona como un anticoagulante. Además de la acción de los anticuerpos, es probable que otros factores desempeñen la función de determinar si una persona presenta manifestaciones clínicas de la alteración. Vías posibles del síndrome antifosfolipídico. Los anticuerpos pueden interferir con la cascada de coagulación y llegar a un estado de hipercoagulabilidad. Los anticuerpos pueden unirse directamente a la superficie celular endotelial y causar secreción de citocinas que ocasionan la activación y agregación plaquetaria. Alteraciones hemorrágicas. Las alteraciones hemorrágicas o al deterioro de la coagulación puede deberse a defectos en algunos de los factores que contribuyen a la hemostasia. La hemorragia puede ser resultado de alteraciones relacionadas con el número o función de plaquetas, factores de coagulación e integridad de los vasos sanguíneos. Hemorragia relacionada con alteraciones plaquetarias. La hemorragia por alteraciones plaquetarias refleja una disminución de la cantidad de plaquetas secundaria a una menor producción, aumento en su destrucción, deterioro de su función. Los sitios habituales de hemorragia son las membranas mucosas de la nariz, boca, tubo digestivo y cavidad uterina. La trombocitopenia es una causa importante de la hemorragia generalizada. Suele referirse a la disminución del número de plaquetas circulantes a una cifra menor de 150.000. Entre mayor sea la disminución del recuento plaquetario, mayor será el riesgo de hemorragia. La producción de plaquetas puede ser normal, pero es factible que se acumulen de forma excesiva en el vaso. Aquí podemos ver la trombocitopenia, la normal y la trombocitopenia, escasez de plaquetas. Trombocitopenia. La menor producción de plaquetas por pérdida de la función de la médula ósea ocurre con la anemia aplásica, el reemplazo de médula ósea por células malignas, como se observa en la leucemia, también ocasiona una menor producción de plaquetas. La radioterapia, algunos fármacos con los que se usa para tratar el cáncer pueden deprimir la función de la médula ósea y disminuir la producción plaquetaria. Hemorragia relacionada con deficiencia de los factores de la coagulación. Pueden ser consecuencia de la deficiencia o función alterada de uno o más factores de coagulación. Las deficiencias surgen como resultado de una enfermedad hereditaria, síntesis defectuosa o incremento en el consumo de factores de coagulación. La hemorragia secundaria a las deficiencias del factor de coagulación suelen presentarse después de una lesión o traumatismo. Son frecuentes los equimosis grandes, hematomas y hemorragias prolongadas hacia el tubo digestivo, las vías urinarias o las articulaciones. Alteraciones hereditarias. La enfermedad de von Willebrand y la hemofilia A y B son dos de las alteraciones hemorrágicas hereditarias más frecuentes. La enfermedad de von Willebrand se considera la coagulopatía hereditaria más frecuente y afecta a cerca del 1 a 2% de la población. La hemofilia A, deficiencia del factor 8, afecta a uno de cada 5.000 nacimientos vivos de hombres. Las alteraciones adquiridas. Los factores de coagulación 5, 7, 9, 10, 11 y 12, la protrombina y el fibrinógeno se sintetizan en el hígado de los factores de coagulación, que se sintetizan en el hígado. Los factores 2, 7, 9 y 10 y la protrombina requiere la presencia de vitamina K para realizar su actividad normal. Ante la deficiencia de esta vitamina, el hígado produce el factor de coagulación, pero en una forma inactiva. Como la vitamina K es liposoluble, su absorción requiere sales biliares. La deficiencia de vitamina K puede ser consecuencia de una absorción alterada de grasa secundaria o enfermedades hepáticas de la vesícula biliar.
Hemorragia relacionada con alteraciones vasculares. La hemorragia por alteraciones vasculares a veces se denomina púrpura, no trombocitopenia. Estas alteraciones pueden ser resultado de paredes vasculares estructuralmente débiles o de daño de los vasos por inflamación o respuestas inmunitarias. Muy a menudo se caracterizan por equimosis de aparición fácil, surgimiento espontáneo de petequillas y púrpura en la piel y membranas mucosas. El recuento plaquetario y los resultados de otras pruebas de factores de coagulación son normales en las personas con alteraciones hemorrágicas causadas por defectos vasculares. Aquí tenemos las petequias, que son unas pequeñas manchas que son en el brazo. La esquimosis, que son de color púrpura, como se puede ver en las imágenes. Y la púrpura. La hemorragia relacionada con alteraciones vasculares. Entre las alteraciones vasculares que producen hemorragia son la telangiectasia hemorrágica, una afección autosómica dominante como frecuente caracterizada por capilares y arteriolas dilatadas de pared delgada, deficiencia de vitamina C, escorbuto que lleva a síntesis insuficiente de colágeno e incapacidad de las células endoteliales para unirse de forma adecuada, lo que hace que la pared vascular sea frágil. Aquí tenemos la telangiectasia hemorrágica que se puede dar en la boca, en la mano. Coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada es una paradoja en la secuencia hemostática y se caracteriza por la coagulación generalizada y hemorragia en el compartimento vascular. No es una enfermedad primaria, sin embargo, se observa como una complicación de una amplia variedad de afecciones. La coagulación intravascular diseminada comienza con la activación masiva de las secuencias de coagulación por la generalización no regulada de trombina, que causa la formación sistémica de fibrina. Además, se reducen las concentraciones de los anticoagulantes principales. Los microtrombos resultantes causan oclusión vascular e isquemia tisular. Puede haber insuficiencia orgánica múltiple. El síndrome de SID es desencadenado por lesiones tisulares de células endoteliales o una combinación de ambos procesos. Gracias.